Bien, pueden sentarse, buenas noches. Vamos a tener el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Gracias a Dios, la comida ha estado muy rica, ¿verdad que sí? ¿Cuánto les ha gustado la comida? Bueno, no a todos, ¿verdad? Qué raro, ha estado muy deliciosa, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a las cocineras, ¿verdad que sí? Gracias a Dios. Muy bien, todo el campamento ha sido de grande bendición. Todo el trabajo del staff, todos los hermanos, gracias a Dios por ello. Ya al rato tomarán tiempo también los hermanos para agradecer. Perdí por default, no me presenté al campo de batalla. Así que, ¿quién me ganó por default? Levante la mano, los que me habían retado. Bueno, todavía hay tiempo, hermanos, todavía hay tiempo. Si se animan al final, es que tenía que hacer unos pendientes aquí de la predicación. Muy bien, pues gracias al Señor. Ha sido un privilegio estar aquí predicando, trayendo la palabra de Dios en el campamento. Nuevamente agradezco, hermano Jim Garner, la invitación, la confianza de poder dar el púlpito para estar predicando 8 mensajes esta semana con la gracia del Señor. Y bueno, pues estamos entrando al final, ¿verdad? Todavía mañana hay una predicación más con el favor del Señor. Así que voy a pedirle a que durante este tiempo guardemos ya silencio, todos estemos poniendo atención. Voy a predicar un mensaje que tal vez no tiene el esquema de una predicación o de un mensaje, pero nos va a ayudar a entender varias verdades, y una de ellas es ¿por qué y para qué somos más que vencedores? ¿Por qué y para qué somos más que vencedores? Y vamos a ver en este mensaje, piénsalo, si tú sabes ¿cuál ha sido la más grande batalla que se ha librado en esta creación? Piénsalo. ¿Cuál ha sido la más grande batalla que se ha librado en esta creación? Y hoy la vamos a ver. ¿Cuál es esa gran batalla que se libró bajo la creación? No fue la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Hubo una batalla mucho más grande y hoy la vamos a ver. Y esa es la razón que somos más que vencedores. Así que vamos a la palabra del Señor. Presten atención. Yo sé que ya están pensando en su noche vaquera. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Vaqueritos, depende de donde sean. Y unos días se imaginan, noche vaquera, ya nos vamos a vestir vaqueros. No. ¿Comen algo que se llama vaqueros o algo así? Bueno, nomás en su lugar de origen lo conocen, ¿verdad? Pero van unos que se preparan doritos y no sé qué comida. ¿Cuántos van a comprar comida en la noche? Ok, está bien. Bueno, ahora, mira, hasta como indios apaches gritan, ¿verdad? Ok, está bien. Concéntrese ahora, vamos a la palabra de Dios. Quiero que por los próximos 40 minutos le dé toda la seriedad a la palabra del Señor. Que por 40 minutos, así como te puedes aventar 6 horas viendo toda la madrugada Netflix y la serie de Netflix hasta que no ves el final, pudieras darle respeto a Dios, guardar silencio, subir tu cabeza, no estar agachado, mirar al frente, leer la Biblia 40 minutos. ¿Crees poder hacer eso por el Señor? Él es digno de eso, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir por favor que pongan mucha atención. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Vamos para allá a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al versículo número 10. Apocalipsis 12 del 1 al 11, del 1 al 11. Vamos a leer de manera alternada, fuerte y claro. Cuando sea su turno de leer, por favor, vamos ahí a la palabra del Señor alternadamente y vamos a orar. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a orar. Padre, mi Dios, toma control esta noche, que tu palabra sea ministrada por la obra del Espíritu Santo para glorificar tu nombre. Muéstranos esta noche la gran batalla que fue librada por nuestra redención. Llévanos a contemplar a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Te ruego, mi Dios, que nos hables y que hoy estemos absortos por aquel amado Salvador que nos ha dado vida eterna y eterna redención. Gracias, Señor. Da a los jóvenes un espíritu noble para que escuchen hoy tu palabra. Si esta noche hay jóvenes que no han entendido lo que Cristo hizo por ellos y no tienen la seguridad de su salvación, que hoy todavía en la última noche puedan ser valientes y levantar sus manos para poder confiar en Cristo como Señor y Salvador. Y a los demás, ayúdanos a entender por qué y para qué somos más que vencedores. Háblanos, mi Dios, toma control. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar en el tema de Apocalipsis 12, nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras en la cruz, estando ya crucificado, y una de ellas fue el término o la palabra tetelestai, traducido como consumado es. Algo que describía el término de algo, la consumación de algo. La palabra tetelestai, ponga mucha atención a lo que le voy a explicar. Mucho del mensaje depende de que usted entienda esta explicación. El término tetelestai o consumado es se usaba de manera judicial, es decir, si un juez determinaba el fin de un caso, ¿verdad? Ya no había que perseguir ningún delito, se terminaba el caso. El juez judicialmente en los tiempos romanos decía tetelestai, es decir, ya no hay delito que perseguir, terminado el caso. También usaban el término de manera civil. Si usted tenía una deuda económica y usted le pagaba a su deudor, el deudor tenía, el que le prestó el dinero a usted tenía que declarar tetelestai, consumado es, ya pagaste tu deuda. No solo se usaba de manera judicial o civil, también se usaba de manera militar. En las guerras, el Imperio Romano, cuando en un punto de la batalla, que ahorita voy a explicar, en un punto de la batalla, uno de sus soldados gritaba a gran voz tetelestai, que significaba que aquella batalla ya había sido ganada. Cualquiera de los tres, si tú lo aprecias a Cristo diciendo tetelestai, las tres aplican. Primero, porque tetelestai es un
asunto judicial, nuestros pecados ya fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo, fueron perdonados, ya no hay delito que perseguir, somos perdonados en Cristo Jesús. Aplica como se usaba civilmente, ya no hay deuda con Dios, Cristo todo lo pagó. Pero también aplica militarmente, porque Cristo en esa cruz luchó la más grande de las batallas, por ti y por mí, y Él es el gran vencedor. En Él tenemos la victoria. Tetelestai. Quiero describirte que en esas batallas del Imperio Romano, muchas batallas en la Biblia se acostumbraban, ¿verdad? En las batallas en los valles, y todavía habrá batallas en los valles. Los valles servían para que los ejércitos pudieran enfrentarse fuerza a fuerza. Normalmente buscaban que hubiera colinas o zonas montañosas donde tener sus campamentos, y bajaban a los valles para enfrentarse en una ardua batalla. El ejército romano tenía un soldado en particular. Este no bajaba directamente a la batalla. Los soldados entraban en batalla, y en aquellas colinas, del lado donde estaba el ejército romano, se quedaba en lo más alto de la colina observando la batalla un soldado sobre un caballo. Este poseía un estandarte gigantesco del Imperio Romano. Su labor era mirar la batalla, y cuando él desde arriba observaba que el ejército romano era ya en mayoría, era vencedor, quedaban unos cuantos enemigos, pero todavía había batalla, aquel soldado romano descendía de aquella colina o de aquella zona montañosa a toda velocidad, traspasaba el valle, y traspasar el valle, ya que había victoria, podía cruzarlo, aunque había todavía batalla, él lo cruzaba y se iba a la colina de enfrente donde estaba, o supuestamente debería haber estado, el enemigo, y se ponía sobre esta colina y levantaba el estandarte y lo empezaba a ondear y gritaba: Tetelestai, Tetelestai, avisando a toda voz que esa guerra ya había sido ganada. Los que estaban en batalla entendían que deberían seguir peleando, que era la etapa final de la batalla, es el final de la batalla, pero que esa batalla ya había sido ganada. No olvides eso para el final del mensaje. En Apocalipsis capítulo 12 acabamos de leer cómo hay una lucha de Satanás, cómo Satanás tiene un imperio de maldad organizado y ha luchado contra todos los propósitos de Dios. Hay un enemigo que tenemos tú y yo al ser hijos de Dios. El enemigo, antes de ser enemigo, escúchame bien, mucho de lo que te voy a predicar lo voy a leer, pero el enemigo, antes de ser enemigo, era el ser de naturaleza angelical más hermoso creado por Dios, y seguramente el de mayor potestad entre los ángeles. Su nombre, según Isaías 14, Lucero. Pero en Lucero, en aquel ángel hermoso, se halló maldad en su corazón, pues en su soberbia quiso ser Dios. El ángel cae y ahora se le nombra Satanás, que significa adversario, enemigo, el que acusa para sentenciar. Era tanto su poder como ser angelical, que el mismo arcángel Miguel reconoce su poder y autoridad cuando le dice en el libro de Judas 9: el Señor te reprenda. Vea conmigo el libro de Judas, está muy cerca de ahí. Vamos a ver algunos versículos, vamos a ver varios, obsérvelos por favor. El libro de Judas, versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, fíjense bien este término, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
mostrando así, reconociendo así el arcángel Miguel la autoridad y poder que se le fue dada como un ángel creado por Dios a ahora Satanás. Satanás ha caído, ¿verdad? Ya no es Lucero, ahora es Satanás, y ha formado un reino espiritual de maldad donde el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos para allá, está muy cerca también. Primera de Juan 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este reino de maldad espiritual, escúcheme bien, joven, también Satanás controla e influye gobiernos terrenales para atacar al pueblo de Dios, a la palabra de Dios y a todos los propósitos y designios de Dios. En el Apocalipsis vemos cómo él atacó como dragón a Jesús por medio de un gobierno terrenal. Fíjese bien, Apocalipsis capítulo 12. Ciertamente es un reino espiritual, pero también usa potestades terrenales, autoridades terrenales para combatir los propósitos de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 12, ¿lo tiene ahí? Versículo número 3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón es Satanás, pero establece reinos terrenales que él controla. Dice el versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto está hablando de los ejércitos del cielo, de los ángeles de Dios. Él, cuando se revela a Dios, cae por querer ser Dios, toma la tercera parte de los ángeles creados por Dios para formar un ejército de maldad, demonios, ¿verdad? Como los conocemos. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo número 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La mujer es Israel y el hijo es el Mesías. Satanás está dispuesto a devorar como dragón a ese niño en cuanto nazca, porque ese niño no es cualquier niño, es Dios manifestado en carne, el Mesías, el Salvador. Pero Satanás está dispuesto a devorarlo, y dice la palabra de Dios, versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón. Pero mire, ¿quién es ese varón? ¿Quién es ese bebé que iba a nacer? Dice la Biblia: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Satanás usó un gobierno terrenal para destruir o matar a Jesús en cuanto naciera. ¿Recuerda quién fue? Herodes. No era Satanás espiritualmente, se presentó a querer matar a Jesús, usó un gobernante terrenal. Vea lo que dice la escritura en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. ¿Estaba muy alto el audio? ¿Les molestaba, hermanos? No, si les pueden subir poquito porque yo ando ronco de la voz, gracias. Para no tener que levantar más la voz. Mateo, gracias, hermanos. Mateo capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. A través de Herodes, a través de este gobierno de Herodes, quisieron matar a Jesús recién nacido, siendo un niño. Pero ¿por qué Satanás lo atacó? Porque Satanás sabía, escuche bien, que Jesús es el Mesías y que vendrá a gobernar este mundo, despojando a Satanás de su autoridad de forma definitiva y condenándolo. Jesús gobernará con vara de hierro a las naciones. Satanás entonces luchaba con él desde el nacimiento. Además, Cristo, escúcheme bien, derramaría su sangre para obtener eterna redención. Hebreos 9:12, no lo vea, se puede anotarlo, Hebreos 9:12. Escuche esto: si Cristo moría y resucitaba, y ahora glorificado, el Hijo asumiría el trono a la diestra del Padre,
Y ahora todos los que habían creído en la promesa del Mesías y los que crean en él por el evangelio serían librados del reino de las tinieblas para ser trasladados y ahora pertenecer al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, Satanás no quiere que Cristo vaya a la cruz, no quiere que él muera por nosotros, para que no haya redención, para que nadie, ¿verdad?, reciba el perdón de sus pecados. Él quiere mantener su reino y a la gente perdida rumbo al infierno. Pero vea lo que dice el libro Colosenses capítulo 1 entonces. Colosenses capítulo 1. Vamos para allá, libro Colosenses capítulo 1. Versículo 13. Hablando de nuestro Señor, dice: el cual nos ha librado de la potestad o de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, estábamos bajo cuando no éramos salvos, estábamos bajo la potestad, la autoridad del reino de Satanás. Ahora que somos salvos, somos trasladados a un reino mejor, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted que no es salvo, usted está bajo ese reino de maldad, no ha sido liberado. Pero hoy puede ser el día que usted pueda ser trasladado al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por ello, escúcheme bien, Satanás ataca a Jesús en la tentación del desierto. Jesús orando 40 días, 40 noches, ayuno y oración, para iniciar su ministerio y revelarse como Mesías y Rey de Israel. Aún en ese pasaje, Satanás le ofrece por adelantado el reino de este mundo a Jesús, sin necesidad de sufrir en la cruz, pero con una blasfemia como condición. Le dijo Satanás a Jesús: todos estos reinos te los ofrezco si postrado me adorares. Satanás tuvo el atrevimiento de pedir que Jesús se doblara de rodillas ante él, porque Satanás siempre ha querido ser Dios. Lo más que ha logrado es ser el Dios de este siglo, pero nunca va a llegar a ser el Dios eterno, el omnipotente y único y sabio Dios. Él pidió esta blasfemia, que Jesús doblara su rodilla ante él. Vea lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 8. Mateo 4 versículo 8. Dice la palabra de Dios, versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no toma el reino de la mano de Satanás, porque lo tomará por medio de su muerte y resurrección, para después entregárselo a su Padre. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Ve ahí, Primera de Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios, versículo 24. Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aún Satanás trató de usar a Pedro, diciéndole a Cristo que no sufriera, que tuviera compasión de sí mismo y no fuera a la cruz a morir. Pero detrás de la declaración de Pedro se encontraba Satanás, tratando de impedir que Jesús entregara su vida por nosotros. Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, bueno, voy a leerle desde el versículo número 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, imagínense a Pedro buscando al Señor, que le está avisando que va a sufrir, y Pedro va a amonestar a Cristo, ¿verdad? Entonces Pedro, tomándolo aparte, le comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti,
en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, no vayas a la cruz, no sufras. Jesús sabía que detrás de las declaraciones de Pedro estaba Satanás, y por eso le responde en la siguiente manera, versículo 23: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Escuche bien, así Jesús avanzando hasta el día señalado por el Padre, donde Él iría a la cruz a morir por nosotros. Satanás tratando de impedir, luchando contra aquel propósito de Dios, que el Hijo de Dios no llegara a la cruz, que el Hijo de Dios no entregara su vida por nosotros. Cuando el día de la crucifixión de Cristo se acercaba, Satanás estaba listo para impedirla. Satanás había reunido a todo su imperio de maldad para la batalla más grande que se ha realizado en la creación. De un lado estaba Miguel con los ángeles de Dios, del otro lado el dragón Satanás con los ángeles caídos y su imperio de maldad, listos para una batalla en el cielo. Mientras en la tierra el Hijo de Dios entraba al huerto de Getsemaní a orar en agonía por ti y por mí, porque estaba preparándose para la más grande batalla que se ha dado sobre la creación. Ahí en Jesús en Getsemaní, angustiado en agonía, sudando como grandes gotas de sangre, preparándose para ir en aquel Calvario, allá al Gólgota, a ser levantado en una cruz, mientras en los cielos se libraría una grande batalla espiritual. Porque Satanás quería impedir a cualquier costa que hubiera derramamiento de sangre, que hubiera salvación para la humanidad. Ve al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 dice la palabra de Dios: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. La batalla comenzó en los cielos. Los ángeles de Dios y los demonios. Satanás tratando de impedir que Cristo llegue a la cruz. Cristo en Getsemaní agonizando, diciéndole: Padre, si pues fuese posible pasar esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú digas, Señor. Y el Hijo de Dios pidiendo no pasar ese dolor, esa experiencia en su plenitud como la iría a pasar, no recibió respuesta del Padre, en el sentido que le era necesario pasar por ello. Jesús en el huerto de Getsemaní, orando, entregándose, preparándose para la más grande batalla. Y dice la Biblia que mientras él ahí estaba en agonía, en oración, un ángel le fortalecía. Vea conmigo Lucas 22:39. Lucas 22:39. Dice la palabra de Dios, Lucas 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La batalla ha iniciado en el cielo. Satanás acaba de entrar en Judas para traicionar a Jesús. Eso lo dice Lucas 22:3, no lo veas. Judas ahora está poseído por Satanás. Satanás otra vez. Jesús es traicionado, es entregado al imperio romano. Escúcheme,
El diablo lanza su feroz ataque para hacer desistir que Cristo entregue su vida por nosotros. Se ha encargado que el imperio romano lo azote a más no poder. Con aquel látigo de 7 puntas, no era un látigo de un solo cuerda, por decirlo así, eran 7, y en las puntas de las cuerdas muy minuciosamente elaborados materiales que inclusive podían quedarse clavadas en la espalda de Jesús, para que cuando el soldado romano tiraba, la piel de Jesús fuera desgarrada, tratando de matarlo inclusive antes de llegar a la cruz. Se encargó de que le pusieran una corona en burla, la cual le colocaron sobre su cabeza y con una caña golpearon, porque lo que hacían los romanos era que ese tipo de espinas lograban penetrar el cráneo, lograban clavarse en la piel y en partes del hueso del cráneo, y se sujetaba. No era una corona que se movía, se fijaba al cráneo. Y así golpearon a Jesús, así lo golpearon en un sufrimiento físico. Lo vistieron de púrpura después de avergonzarle y desnudarle. Le colocaron esa corona de espinas, lo escarnecieron, se burlaron de él, le escupieron en el rostro. Mas Jesús había iniciado la más grande batalla, y como soldado se mantuvo firme para hacer la voluntad de su Padre. Caminó molido hasta el Gólgota cargando aquella pesada cruz. En su parte humana Jesús ya no podía cargarla. Dios en su misericordia permitió que un hombre llamado Simón de Cirene pudiera ayudarle a tomar aquella cruz para llegar hasta el Gólgota. Ahí lo llevó hasta el Gólgota, y la multitud salía para ver como un espectáculo la crucifixión de aquellos 2 hombres malhechores y de aquel que había dicho que era el rey de los judíos. La lucha en el cielo entre las potestades del diablo y los ángeles de Dios se hacía más intensa que nunca. Jesús había llegado al Gólgota para ser crucificado. Parece que nada detiene al Hijo de Dios. No lo hacen desistir. Han tratado de devorarlo desde su niñez. Este imperio de maldad y Satanás ha tratado de desalentarlo, ha tratado de tentarle, ha tratado de hacerle caer. Ahora, tras el sufrimiento, no lo ha logrado. Jesús sigue listo para dar su vida por nosotros. Ahora soporta aquellos clavos en sus manos y en sus pies, pero no renuncia a ser nuestro Salvador. Aquella cruz es levantada, exhibiendo colgado en ella al bendito Hijo de Dios. Todos aquellos discípulos le habían abandonado. Solo el amado Juan presenciaba la batalla. Un último grito se escucha de algunos de los malhechores y de los que le injuriaban, queriendo desalentar a Jesús, diciéndole: a otro salvó, mira, no se puede salvar a sí mismo, que se baje de la cruz y le creemos, volviendo a tratar de impedir la muerte de Cristo por nosotros. Pero nuestro soldado Jesús no se rinde todavía, y le dice a un arrepentido pecador: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La batalla está llegando a su final, y mientras la batalla en el cielo es tan ardua que algunos creen que los cielos de la tierra por eso oscurecieron por casi 3 horas. 3 horas de agonía y de silencio mientras Cristo está luchando la batalla más grande de la creación. Vea conmigo Lucas 23, versículo 44 en adelante. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, vivo aún, cuando era la hora sexta,
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. 3 horas de oscuridad, de incertidumbre, y el Hijo de Dios agonizando en una cruz por ti y por mí, no impedido por los clavos. Él tenía el poder de salir de esos clavos, clamar a algún ángel que le ayudara, mas no clamó a ninguno, porque lo que lo detenía y lo fijaba a la cruz era su amor por nosotros. Tras 3 horas de silencio en la agonía de Jesús, el mundo en obscuridad, parece que las tinieblas han vencido, cuando de repente se escucha la voz de Jesús: Tetelestai, Tetelestai, consumado es, Padre. Él ganó la batalla, Él ganó por ti, ganó para ti, para que tú hoy tengas salvación. Él triunfó, y así como aquel soldado cruzaba el valle y se iba a la colina y levantaba el estandarte y le gritaba a aquel ejército en batalla: ¡Hey, arriba el ánimo! Estamos ganando, hemos ganado la batalla, Tetelestai. Y entonces los soldados entendían, era la etapa final de la batalla. La batalla ya había sido ganada, estaban luchando solo en su parte final. Y eso les motivaba y les llenaba de ánimo. Mientras luchaban, veían aquel estandarte, aquella bandera ondeando, y aquel soldado gritando con toda pasión: Tetelestai. Eso es lo que el Hijo de Dios clamó desde la cruz. Él es triunfante, Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora Él entró en batalla, Él obtuvo la victoria. Ahora la batalla solo entra en su etapa final. Ya Él ganó la batalla. Ahora el enemigo Satanás es exhibido con todas sus huestes espirituales de maldad. Las ha despojado. Él triunfó. Para la confirmación de todo, el último enemigo, que es la muerte, es derrotado, pues Cristo al tercer día ha resucitado. Por la fe en Cristo somos declarados más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y nada ni el mismo diablo nos podrá separar del amor de Dios. Nuestro triunfante Señor y Salvador es un soldado que entró a la batalla, ha vencido y está vivo, y pronto viene otra vez. Entró como cordero a esa batalla, vendrá como el poderoso león de la tribu de Judá. Mientras tanto, nos ha encomendado ir a la batalla. El Señor ganó esta batalla porque espera tener soldados, espera tener testigos de su nombre en todas las naciones. Él ha dicho: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él quiere soldados que proclamen su nombre. Él quiere una juventud santa y distinta a la del mundo, que viva para Dios, que ame a Dios, que no se avergüence de dar testimonio de su Salvador. El Espíritu Santo ha salido a convencer corazones de jóvenes que estén listos a regresar a su casa para pelear la batalla, el final de la batalla. No es el inicio de la batalla ya fue peleada y ya fue ganada por Cristo. Solo vamos a su etapa final, declarando la victoria que Cristo nos ha dado. Y pelearemos sabiendo que somos más que vencedores. Se buscan jóvenes para el final de la batalla, que regresen a casa a dar la lucha por su Señor, que luchen sabiendo que ya hemos vencido, que sean fieles a Dios bajo cualquier circunstancia, que estén dispuestos a hablar de Él con valor donde quiera que se paren, que por su fe se levanten sin vergüenza alguna, que sean congruentes con lo que dicen ser y vivan en integridad delante de Dios, que anden en la verdad de la palabra de Dios, que estudien, que la vivan y la prediquen, que no le teman al enemigo, que le teman a su Señor, que defiendan ardientemente la fe del evangelio,
que defiendan la vida, aborrezcan el aborto, que rechacen las perversas ideologías de género y vivan bajo la creación de Dios, que defiendan la familia según el diseño de Dios, que desde sus posiciones, ya seas médico, obrero, taxista, comerciante, ama de casa, en las universidades, en las escuelas, seas misionero, pastor, seas luz de este mundo. Que vivas en justicia y santidad, que amas al Señor sobre todas las cosas, aborrece el pecado, que ayunes, que ores, que te llenes de su espíritu, se llenes de su palabra y de su amor, que lo adores en espíritu y en verdad, y que vivas solo y solo para la gloria de Dios. Que sirvan con corazón humilde, y que al regresar a sus casas sus padres vean que el que ha regresado es un hijo de bendición. Que vivan en pureza, que se preparen en el Señor para su futuro matrimonio, que superen poderosamente los abusos que sobre ustedes han sido cometidos, que Él sanes corazones y sanado luches por tu Señor, que salgas de aquel sepulcro con el poder de Dios para ahora servir a tu Señor, y que sepas vivir para recibir tu propia bendición. Jóvenes y señoritas, Dios espera que saliendo de aquí vayas y te integres al final de la batalla. No tienes que ir a otro lugar, ahí donde estás, intégrate al final de la batalla. Recuerda que el final de la batalla ya tiene un triunfador. Puedes ser misionero, pastor, tiempo completo, Dios te puede estar llamando. Cualquier cosa que hagas en servicio del Señor, pero pelea la buena batalla. Escúcheme, déjeme terminar. Esta noche determine y dígale a Dios: Señor, voy a regresar el día de mañana a casa, pero no voy a ser el mismo. No voy a ser el mismo. Voy a hacer las cosas bien, Señor. Lucharé la batalla sabiendo que ya soy más que vencedor. Me encargaré que la gente que me conozca, mis hermanos, mi familia, mi pastor, sepan que estuve una semana donde entendí que en Cristo soy más que vencedor, y que Dios ha hecho una gran obra en ti. Que tus papás ahora te vean y digan: este hijo es el hijo que tanto oré, el hijo de bendición. Vive triunfante en el Señor. Si Dios te está llamando a ti, no solo a luchar la batalla final, porque no necesitas ser pastor misionero para entrar a la batalla. Todos somos y deberíamos de ser soldados del Señor Jesucristo. Cualquiera que sea nuestra posición, entrar y luchar en el final de la batalla. Pero tal vez Dios te esté llamando a ti, y ese clamor tetelestai pueda ser aquella voz que hace rendir tu corazón y está dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. La más grande batalla que se ha librado sobre la creación la libró Cristo, y Él triunfó por ti y por mí. Por eso ahora somos más que vencedores. Si tú esta noche estás dispuesto a regresar a casa y luchar la parte final de la batalla, pasa aquí al frente y dile: Dios, yo voy a luchar esa batalla. Yo voy a luchar, Señor, una batalla que hemos ganado. Tetelestai. Si quiere cerrar sus ojos, orar, pase al frente, llene aquí el frente, llene a los lados. Si tú no tienes la seguridad de la salvación, otra vez te lo digo de todo corazón, Cristo luchó esta batalla para salvarte, para perdonar tus pecados. Salgan, deje sus lugares, oren el tiempo que sea suficiente, derrame su corazón, háblele a su Señor, dígale: gracias, Señor, por luchar esa batalla, gracias por darme esa victoria a mí, gracias. Ahora yo voy a regresar a casa sabiendo que lucho la parte final de esta batalla, esperando que tú vengas por segunda vez, pero esta batalla ya tiene vencedor. Eres tú, Señor, y ahora me has hecho más que vencedor. Si usted, joven, señorita, no pertenezca a ese reino de maldad,
Cristo ya todo lo pagó, ya dijo consumado es. El precio de su salvación, de su redención ya fue pagado en aquella lucha que Jesús tuvo hasta llegar a la cruz para derramar su sangre y salvarle. No se vaya de este lugar sin salvación, joven. No termine la eternidad en el infierno por la indiferencia hacia lo que Cristo hizo por usted. Porque esta noche no te vas recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Si aquí hay alguien que ya no aguanta más y dice: Señor, perdóname, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, levante su mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? La última noche, Dios le bendiga. Alguien más, todavía. Usted puede tener la seguridad de la salvación. Cristo fue a la cruz a triunfar para darte salvación. ¿Habrá alguien más que no tiene la seguridad de la salvación? Regrese, involúcrese en la parte final de la batalla. Nuestro Salvador viene otra vez. Vendrá de los cielos, vendrá de los cielos y reinará, y reinaremos con Él. Pero mientras, en esta parte final de la batalla, en esta vida terrenal, viva para el Señor. Sea un joven diferente, un siervo, un soldado de Jesús. Recuerde, ante los abusos usted es más que vencedor. Ante el pecado usted es más que vencedor. Ante Satanás usted es más que vencedor, por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha estado llamando para servirle tiempo completo. Entiendo lo que eso significa, servirle tiempo completo. Dios me ha estado llamando. Yo quiero levantar mi mano en testimonio que Dios me está llamando a mí en estos días. No lo he declarado antes, pero Dios me ha estado llamando a mí. Y hoy me rindo a Él para entregarle mi vida, ser su siervo por amor, para siempre. Si esa es su decisión de lo que Dios le ha estado hablando, levante su mano. Habrá alguien que dice: yo me entrego al Señor para servirle de tiempo completo. Pastor, misionero, irse a un instituto bíblico, solo Dios sabe lo que viene. Levante su mano bien alto, bien alto. Pues Dios le está llamando a usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alguien más, no luche ahí, ¿verdad? No pierda el hecho de Dios le bendiga. Alguien más, levanta su mano. Usted está entregando su vida al Señor para servir tiempo. Levante su mano. Si usted la levantó y no la identificaron, nadie se ha acercado con usted, levante su mano bien alto para que le puedan ver y acercarse. El consejero hablará con usted sobre ese llamamiento. ¿Habrá alguien más? Levante su mano bien alto. ¿Alguien? ¿Uno más? ¿Alguien más? Dios te está llamando. No tenga pena, levante su mano. No tenga miedo. Solo haga ahora lo que sabe que debe de hacer, que Dios le está llamando a hacer. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano para entregar su vida a Dios, a servir tiempo completo? Muy bien. Voy a dejar la parte final de la invitación. Hermano Jim, sigan ahí orando. El mismo Dios de Isaías es nuestro Dios.